Gracias. Mario Alvarado. Gracias. Nilber Ayaque. Gracias. Claudia Bravo. Gracias. Carmen Rosa Cerrón. Gracias. Emily Cóndor. Gracias. Viviana Cotrina. Gracias. Tatiana Elorrieta. Carlos Estrada. Gracias. Álvaro Flores. Gracias. Andrew Gutiérrez. Gracias. Santiago Gers. Gracias. Sofía Jo. Gracias. Álvaro Juárez. Listo. Miguel Llerena. Gracias. Marlon Medina. Gracias. Eric Mesa. Gracias. Héctor Ortiz. Gracias. Pilar Pineda. Gracias. Diana Ponte. Gracias. Diego Quiroga. Gracias. Carlos Rejas. Carlos Rejas. Ya. Víctor Risco. Gracias. Sandra Samame. Daniela Soto. Gracias. Aníbal Torres. Gracias. Efraín Ugarte. Ahí estás. Gracias. Carla Valdés. Carla Valdés. Valeria Valdivia. Gracias. Ámbar Yataco. Gracias. Rafael. Ya. A ver, vi que alguien me escribió. Alejandra Samami. A ver, acá te pongo. Y voy a volver a pasar, ¿ya? A ver, me faltó Tatiana. Perdón, Tatiana Elorrieta. Gracias. Eh, Casi todos. Carla Valdés. Ya. Bueno, gracias. Listo. Ok, entonces ahora vamos a entrar al tema de regresores endógenos. Ya habíamos cerrado con heteroplasticidad la clase pasada. Eh, y creo que este es el tema que todos, ya estoy grabando, creo. Sí. Sí, esta vez empecé a grabar más temprano. Gracias. Eh,
Este tema creo que es, bueno, todos los temas son súper importantes, pero la presencia de regresores endógenos eh, es un problema bastante recurrente y además que es un poco difícil de resolver, ¿ya? Se van a ir dando cuenta a raíz vamos a presentarles una metodología para resolver el tema de endogeneidad en los regresores, pero ya se van a ir dando cuenta que va a ser difícil que se pueda encontrar variables que cumplan con todos los requisitos que necesita esta estimación. No les adelanto, se llama de variables instrumentales o de mínimos cuadrados en dos etapas. Tienen ciertos supuestos, ciertas condiciones que se deben cumplir para que sea apropiado utilizar estas estimaciones, ¿no? Incluso podría ocurrir eh, que si no se incluye, que si se estiman estos modelos cuando no se cumple con las condiciones necesarias, a veces digamos que el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? O sea, va a ocurrir y vamos a ver un caso, quizás ya la próxima clase vamos a ver un caso en el que esto ocurre, ¿ya? Ok, entonces entramos, hoy es 4, regresores endógenos. ¿Ya? Solo como para recordar, cuando nosotros hablábamos de problema de endogeneidad, nos referimos a tres cosas, ¿ya? Nos referimos a omisión de variable relevante. O sea, hay distintas fuentes, ¿no? O sea, cuando la esperanza condicional no se cumple, la exogeneidad condicional no se cumple, se puede deber a diferentes razones, ¿no? Una puede ser la omisión de variables relevantes, que ya la vimos. Otra puede ser error de medición, que un poco lo han visto en las dirigidas, pero lo vamos a volver a ver en la clase. Y ese tercero es de no, le llaman de diferentes maneras, ¿ya? Causalidad inversa o bidireccionalidad, que es en el que nos vamos a concentrar hoy día, ¿ya? Ese tercero. Este es en el que nos vamos a concentrar. Eh, Como lo dice el nombre, el título, digamos, de la clase de hoy, estamos hablando de una variable explicativa que es endógena, ¿ya? Un regresor que es endógeno. Y por lo tanto se habla de causalidad inversa, ¿no? O sea, que la causalidad no va, sino que X ahora también es como si fuera endógeno, ¿no? Eh, entonces es esa tercera razón, ¿no? Ya, sí. Les decía que el tema de hoy va a ser esta tercera razón, el de causalidad inversa, en donde vamos a pensar en una explicativa, una variable explicativa, que ya no es, exógena, ¿no? Sino que puede haber una relación no solo de X a Y, sino una retroalimentación de Y a X también. ¿Ya? Y eso es lo que genera esta bidireccionalidad entre las dos variables, ¿ya? Y eso genera un problema de, de que no se cumpla la restricción de exogeneidad condicional. ¿Ya? Pero podría ocurrir que no se cumpla la exogeneidad condicional por los motivos de arriba, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a ver es este tercer tipo y vamos a presentarles una metodología para solucionarlo, ¿no?
una solución, ¿no? Una solución que vamos a ver en la clase de hoy va a ser una metodología nueva que se va a llamar metodología de variables instrumentales. Vamos a abreviar como IB, o bueno, y también vamos a ver la metodología de mínimos cuadrados en 2 etapas. De hecho, estas dos metodologías, o sea, mínimos cuadrados en 2 etapas, es una metodología más general, y variables instrumentales es un caso particular de mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿ya? IB es caso particular de mínimos cuadrados en 2 etapas, ¿ya? Ok, entonces primero pensemos en un ejemplo al que vamos a ir regresando a lo largo de la clase, para que bueno, nos vaya quedando claro, primero el problema de endogeneidad que existe y luego la solución, ¿ya? Entonces el ejemplo, pensemos en un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo, este es un ejemplo del Wooldridge, que es sobre, queremos estudiar el efecto de una nueva pastilla contra la presión arterial, ¿ya? Queremos medir el efecto eh, de una nueva pastilla contra la presión arterial. Queremos saber si es efectiva esta pastilla, ¿ya? Entonces, para eso, nosotros tenemos una base de datos con 1000 observaciones, ¿ya? Y vamos a tener información de quiénes toman la pastilla y quiénes no toman la pastilla, ¿ya? Y tenemos, medimos Y, va a ser la presión arterial de la gente que esté en mi base de datos. Y yo también tengo información sobre una dummy P que me va del individuo y P, una dummy que toma el valor de 1, si individuo I tomó pastilla para la presión arterial, ¿no? Entonces, nosotros, digamos que salió esta nueva pastilla al mercado, ha pasado cierto tiempo, ¿no? Digamos 6 meses, y tenemos una base de datos de la presión arterial de personas que han tomado la pastilla y personas que no han tomado la pastilla. Y vamos a correr una regresión con esa información, ¿no? Y luego, es una dummy que tiene el valor de 1 si es hombre, ¿no? Y 0 de lo contrario. Y digamos que tenemos la edad también, ¿ya? Vamos a llamar E, que es edad en años. Edad en años del individuo I. ¿No? Entonces yo corro esta regresión, la presión arterial explicada por algún intercepto beta 0, más beta 1, esta dummy de si tomó o no tomó la pastilla. Luego controlo por si el individuo es hombre o no. También controlo por la edad, ¿no? Porque sabemos que edad puede ser algún factor que influya en la presión arterial. Y bueno, tenemos un error, un término de perturbación, ¿no?
entonces yo, mi estimador de interés es beta uno, ¿no? El efecto de la pastilla. Yo quisiera saber si esta nueva pastilla efectivamente está reduciendo la presión arterial en las personas que lo toman, ¿no? Entonces yo quisiera saber si este beta uno sombrero es insejado, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Es insesgado o no? Ujú. Sí, o sea, sí es correcto que la asignación aleatoria, Aníbal, nos aproxima y nos hace un poco más seguros de que el estimador sea insesgado, pero no es la única razón, ¿ya? O sea, si lo que no quisiera, sí lo vi un poco en los parciales, y creo que siempre ocurre esto, es que como la asignación aleatoria nos termina resolviendo un montón de problemas, ya pensamos que todo lo que no es asignación aleatoria está mal, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de preguntas, sí me gustaría que ustedes piensen un poco más en la lógica de por qué pensaríamos, o sea, no solo porque no fue aleatorio, ¿no? Sino por qué al hacer de esta manera observacional, eh, qué tipo de correlaciones existen con el término error y con la variable dependiente que hace que ese beta uno sea sesgado, ¿no? A ver, Sofía creo que va en esa línea. Dice, puede ser sesgado, puede ser que tener presión arterial implica tomar la pastilla y tomar la pastilla ayuda a reducir la presión arterial. Eh, o sea, bueno, ese no sería tan problemático, o sea, sé que he hablado de bidireccionalidad, eh, pero el problema con la bidireccionalidad es, bueno, claro, esa retrorelación, pero que esté correlacionada con el término de error, ¿ya? En este caso, el principal problema que existe. Exacto, exacto, lo que dice Viviana, ¿no? O sea, el principal problema es que las personas que, o sea, definitivamente, quizás debí mencionar que en este estudio, imaginemos que todos sufren en diferente medida, pero sufren un poco de presión arterial alta, ¿ya? O sea, porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Comparar a los que tienen presión alta con los que tienen presión baja. Pero incluso si yo tuviera a gente que tiene la presión alta, va a haber un tema de sesgo de selección en quienes deciden tomar esta nueva pastilla y quienes no se animan a tomar esa nueva pastilla, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir, este, por un lado, claro, que esté relacionado con cuánto dinero tiene la persona, y eso puede estar relacionado con otras prácticas de cuidado, ¿ya? Otras prácticas de cuidado de la persona, ¿no? O sea, personas que con más poder adquisitivo, de repente, pueden también pagar un nutricionista, que también les apoye en una dieta que baje la presión arterial, o de repente tienen más tiempo disponible para hacer ejercicio. Eh, por ese lado vendrían un poco los problemas, ¿no? También podría ser eh, eh, confianza en la medicina, ¿no? O sea, puede haber personas que de repente tienen más confianza en la medicina que otras y están más dispuestos a probar nuevas pastillas, ¿no? Eh, y eso en general con otras enfermedades y eso puede estar relacionado con la misma presión arterial, ¿no? Eh, entonces hay muchas variables que pueden estar ahí en el error. eh,
Sí, pueden haber muchas variables. Voy a escribirlo por acá, ¿ya? Em, ¿Ya? Entonces, lo más probable es que no sea insesgado, ¿no? Sino que existan variables en el error, ¿no? Em, que estén relacionadas con el P y, ¿no? Por ejemplo, hablamos de eh, prácticas nutricionales, ¿no? Sabemos que hay, por ejemplo, si uno come alto en sodio, se sube la presión arterial, ¿no? O sea, hay una serie de- de prácticas que se pueden, de dietas que se pueden seguir para bajar la presión arterial. Podría ser la confianza en la medicina, podría ser el nivel educativo, ¿no? Eh, podría ser nivel de ingresos, habíamos dicho, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, pueden haber una serie de otras razones que tanto variables observables como no observables, que pueden estar dentro del término de error, que van a seleccionar, van a hacer que las personas se autoseleccionen. Este término sesgo de selección es súper común en la econometría empírica, que hace que de partida la gente que toma la pastilla y la gente que no toma la pastilla son esencialmente distintos, ¿no? Distintos en no observables, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos un buen estimador de beta 1 y de alguna manera quisiéramos resolver este problema, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos hacer? Ya les había adelantado que vamos a introducir unas nuevas metodologías, pero seguramente lo primero que a ustedes se les viene a la mente es, bueno, aleatoricemos, ¿no? O sea, una potencial solución es hacer un experimento aleatorio, ¿ya? Y como spoiler, les voy diciendo que la asignación aleatoria va a terminar siendo uno de los mejores instrumentos o un instrumento que va a ser más convincente, que cumpla esas condiciones que al comienzo de la clase les dije que se deberían cumplir para poder hacer esta estimación en 2 etapas, ¿no? Entonces, bueno, acá les pongo cómo podemos solucionarlo. ¿Cómo podemos solucionar esta endogeneidad? Eh, esta endogeneidad la podemos solucionar con una asignación aleatoria. Una asignación aleatoria. eh, eh, tomar y no tomar la pastilla, ¿no? ¿Ya? Y lo voy a dejar acá, ¿ya? Lo voy a dejar acá porque quisiera introducir ya la metodología y luego la vamos a aplicar a este caso concreto, ¿ya? Eh, Nosotros podríamos quedarnos simplemente en que lo aleatorizamos y que corremos una regresión eh, sobre los que toman la pastilla y los que no toman la pastilla, ¿ya? Pero digamos que problema, y es lo que nos va a llevar a pensar en una metodología alternativa, es que yo en realidad puedo asignar aleatoriamente a la gente a esos dos grupos, pero no los puedo obligar a tomarse la pastilla, ¿no? O sea, yo puedo decir a estas 500.000 personas, ¿no? Yo puedo decir, N
digamos, de los 1000 que tenía, ahora 500 van a ser del grupo de tratamiento que les ofrezco la pastilla, ¿no? Esta nueva pastilla, y otros 500 van a ser mi grupo de control, no les ofrezco, ¿no? No ofrezco pastilla. Pero ese es un caso típico en el que no puedes garantizar que todos los que sean asignados al tratamiento cumplan con la indicación que tú dices, ¿no? O sea, creo que no hay ningún protocolo de human subjects que te permita, bueno, cuando uno hace un experimento tienes que pasar por un comité perdón, de ética, o sea, que garantiza que una serie de cosas, ¿no? Que no hay ningún daño a las personas, que las personas están participando del experimento de manera totalmente voluntaria, que conocen los riesgos, los beneficios, etcétera, ¿no? Eh, y en ese tipo de intervenciones, en general, en realidad en los experimentos aleatorios, no se puede obligar a las personas a que hagan lo que tú les dices que quieres hacer en el tratamiento. Tú puedes inducirlas, ¿no? Puedes ofrecerles algo. Eh, y bueno, dependiendo de en qué consista la intervención, hay intervenciones en donde es más probable que la mayoría de personas sí quiera tomarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo reparto, no sé, libros de manera gratuita, es difícil que alguien me diga, no te quiero recibir el libro, ¿no? O si reparto, no sé, becas, eh, quizás hay más gente que lo quiere aceptar, ¿no? Del grupo de tratamiento. Pero en el caso de las pastillas, eh, puede haber un grupo importante de gente, o sea, pensando en la gente que, por ejemplo, no habíamos dicho que de repente no tiene mucha confianza en la medicina, por más que tú le des la pastilla de manera gratuita y le digas bueno, que puede tomarla, porque acuérdense que esta es una nueva pastilla, entonces no, digamos que no existe en el mercado, va a haber un grupo que te va a decir no la quiero tomar y no me puedes obligar, ¿no? Eh, eh, bueno, mascarillas podría ser, claro, o sea, bueno, no sé qué tan bueno es el ejemplo porque hay multas, ¿no? Creo que hay multas si no te la pones. Este, pero bueno, ¿no? Entonces va a correr una regresión simplemente con la asignación de tratados y controles, va a tener otra interpretación y lo vamos a ver, ¿ya? Pero no va a ser tan directa como que estimar una regresión eh, de esta manera, de frente nos va a dar este beta 1, que era nuestro coeficiente de interés, ¿no? Eh, ok, a ver, creo que podemos avanzar con esto un poquito más y de ahí voy al otro, ¿ya? Eh, ok, digamos que le preparamos a la gente, ¿no? En tratados y controles, y yo pasó pues, estos 6 meses, volví a medir la presión arterial y tuve una media del grupo de tratamiento, eh, digamos que Y sub I, el valor esperado de Y sub I condicional a ser tratado, la media del grupo de tratamiento es igual a 90, mientras que la media del grupo de control, ay, perdón, este igual a 1 y este esté igual a 0, es 110, ¿no? O sea, si nosotros, los números están a propósito, ¿no? O sea, si nosotros esperamos que esta pastilla reduzca la presión arterial, el grupo que recibe la pastilla, y si, bueno, efectivamente se lo toma, debería
tener un nivel de presión más bajo, ¿no? Eh, y yo voy a estimar una regresión, o sea, yo tengo ahora esta variable, esta DAMI de tratamiento, eh, porque separé a las personas en estos 500 y 500, ¿no? Y voy a estimar una regresión alternativa. ¿Ya? Y ahora ya voy a llamarlo beta 0, beta 1, porque voy a permitir que haya un grupo dentro de este grupo de control que no tome la pastilla. ¿Ya? Por eso le voy a poner ahora pi sub 1. ¿Ya? No ofrezco pastilla y ojo que, bueno, acá ojo que es una pastilla nueva, ¿no? Es pastilla nueva, entonces no se vende, no se vende al público. Esto ahora se va a volver un poquito más obvio, pues estoy poniendo. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber, bueno, si yo corriera esta regresión con los datos de acá arriba, con estos datos, yo ya podría saber cuánto es pi 1 sombrero. ¿Alguien se le ocurre cuánto me sale pi 1 sombrero? Sí, menos 20, exacto. Porque yo voy a tener pi 1 sombrero, va a ser 110, eh, perdón, 90, ¿no? Menos 110, ¿no? Esto es menos 20. Eh, entonces, yo si corro esta regresión, me va a salir y sombrero igual a 110 menos 20 t sub i, ¿no? Esa es la regresión que yo estaría corriendo, ¿no? Si simplemente corro con experimento aleatorio, ¿no? O sea, todo esto es el experimento aleatorio. Listo. Entonces yo corro esta regresión, ¿no? Y bueno, yo ahora digo, claro, este pi 1 es insesgado, ¿no? Es insesgado. Yo podría dejar ahí mi estimación, ¿no? Pero mi pregunta va a ser, ok, mi parámetro de interés era beta 1, ¿ya? Este, yo quería estimar beta 1, este beta 1 sombrero, ¿no? Ese era mi objetivo, ¿ya? Acá se puso feo. Yo quería estimar este beta 1 sombrero, eh, que sabemos que salía sesgado en el anterior, eh, y he podido estimar este pi 1 sombrero, pero son iguales, o sea, me saldría lo mismo. Por el momento abstraigámonos de estas otras variables de control. Imagínense, yo esta regresión tranquilamente la podría, se ha demorado un poquito en pasar, ¿no? Podría correr esta regresión sin edad, sin hombre, ¿no? O sea, podría correr esta regresión de una manera que solamente tenga beta 1 PI, ¿no? Este, eh, yo en verdad quiero saber si este beta 1 a este pi 1 que estoy estimando, ¿no? Y podría ocurrir que no lo sea, ¿no? Este, Lo que yo voy a tener que saber para poder definir si son iguales o no, es saber si todas las personas del grupo de tratamiento se llegaron a tomar la pastilla, ¿ya? Em, Entonces, pongámoslo por acá, ¿no? Este pi 1 sombrero será igual a beta 1 si todas las personas del grupo de tratamiento
tomaron la pastilla. De hecho, también necesito, también necesito que nadie del grupo de control tome la pastilla, ¿ya? En este caso, yo más o menos que lo garanticé al decir que es al definir, digamos, que es una nueva pastilla, ¿no? Que es una nueva pastilla que no se vende al público, ¿no? No se vende al público en general, ¿no? Entonces no hay manera que no hay manera que no hay manera que la consigan de otra forma, ¿no? Este, sí, o sea, sí pueden ser, o sea, Héctor, no hemos, ahorita no estamos pensando en que son dos muestras distintas, sino estamos pensando mi finalidad es estimar el efecto de la pastilla sobre la presión arterial. Y tengo dos caminos. Uno es estimarlo, pensemos que es la misma muestra, ¿ya? Estimarlo de manera observacional, dejar que la gente decida tomarla o no tomarla y recoger sus datos, o hacer un experimento, ¿ya? No, no estamos pensando no queremos añadir esa complejidad de que son muestras diferentes. Ya pensemos en que es la misma muestra, solo que la estamos estimando de manera diferente, ¿ya? Ok, entonces yo lo que voy a anotar en mis datos, lo que voy a anotar en mis datos es que solamente, solo el 25% eh, eh, de personas en grupo de tratamiento no tomaron la pastilla. Que de hecho, no sé si ustedes lo vean como grande o no grande, pero hay casos en donde el grupo de gente que digamos que no cumple con lo que le asignas es mayor, ¿ya? O sea, 25% es bastante razonable que podría ocurrir, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, en realidad, dentro del grupo de tratados, ¿no? Dentro del grupo de tratados, eh, tenemos a 500 personas, ¿verdad? De estas 500 personas, 25% no tomaron pastilla, ¿no? No tomaron pastilla, pero claro, un 75% sí la tomó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Este resultado que yo estimé, ¿no? O sea, Y sombrero igual a 110 menos 20T, imagínense que la pastilla sí efectivamente ayuda a reducir la presión arterial. ¿Qué creen que estaría sucediendo con este pi? Pi, ¿no? Es insesgado, ¿ya? Pero este pi 1 creemos que es mayor o menor al verdadero beta 1, o sea, el efecto real de la pastilla. Este es el efecto de estar en grupo de tratamiento, ¿no? ¿No? Mientras que beta 1 lo que nos busca capturar es el efecto de tomar la pastilla, ¿no? Esa es la diferencia entre ambos estimadores, ¿no? Eh, entonces, ¿yo qué voy a creer? Yo qué creo que está sucediendo? Sí, correcto, lo que dice Mario. O sea, pi 1, dado estos datos, ¿no? Dado los datos de acá, eh, beta 1, perdón, pi 1, menos 20,
está subestimando el efecto de la pastilla. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo de gente que no hizo nada y otro 75% de personas que sí la tomaron, ¿no? Entonces estoy promediando un cambio en presión arterial de 0 con un cambio, una reducción importante en presión arterial que está únicamente impulsada por este grupo del 75% de personas. Entonces, esa media de 90 se ve movida, esa diferencia entre el 110 y el 90 se ve influida únicamente por este 75% de personas, ¿no? Ok, entonces pi 1, lo ponemos por acá. Ahorita te contesto, Álvaro. Eh, entonces pongámoslo así. Dado que 75% tomó la pastilla en el grupo de tratamiento, esta media, ¿no? Y condicional a que t es igual a 1 igual a 90, eh, eh, digamos que consigue una media menor que el grupo de control únicamente por el 75% de las personas, ¿no? Entonces, si el 100% de las personas del grupo de control realmente hubiera tomado la pastilla, yo esperaría que la reducción sea mayor, ¿no? Entonces, no sé de cuánto, ¿no? O sea, no puedo saber exactamente de cuánto. Pero el promedio, si todos hubieran tomado la pastilla, seguramente sería menor que 90, ¿no? Eh, y ya con la estimación que vamos a ver, vamos a buscar recuperar este beta 1. Vamos a querer, a partir de este pi 1 y la información del porcentaje de personas que sí tomó la pastilla, vamos a procurar recuperar beta 1, ¿ya? Este, entonces, bueno, vamos a decir eh, pi 1 sombrero, seguramente eh, es menor, ¿no? Un valor absoluto, ¿no? Que pi 1, que beta 1. Ojo que no estoy diciendo que pi 1 que pi 1 sea sesgado, ¿no? O sea, pi 1 es insesgado, pero es un estimador diferente, no es el estimador, y acá por eso lo puse acá, es el estimador de estar en el grupo de tratamiento, de que te ofrezcan la posibilidad de tomar la pastilla, ¿ya? En ese sentido es un estimador completamente insesgado, ¿ya? Pero si yo lo que quiero es recuperar el efecto de realmente tomarme la pastilla, ese número que me salga seguramente va a ser muy chiquito en valor absoluto, ¿no? Y justo eso, eh, bueno, no, o sea, no hay sesgo en pi 1, ¿no? No hay sesgo en pi 1. Y vamos a ver una forma, vamos a ver una forma de poder, de poder recuperar beta 1 a través de pi 1, ¿ya? Sí, todavía no quiero que se me adelanten, Aníbal, justamente a eso vamos a querer llegar. Que se desincronizó este, este estimador, ya. Sí, ok. Entonces, lo que les decía es, este pi 1 se va a conocer, va a llamarse la forma reducida,
¿ya? ¿Ya? Este pi1 es el estimador de la forma reducida. Este I sub I igual a pi0 más pi1 t más epsilon es la forma reducida, ¿ya? Este pi1 es el estimador de la forma reducida. Así se llama. ¿Ya? Entonces lo que yo les decía es que como nosotros estamos viendo que a pesar, que quizás esta es la manera más sencilla de verlo, a pesar de que un grupo de personas no se tomó la pastilla, igual estás bien encontrando un efecto en reducción de presión arterial, significa que que si hubieras podido hacer que todos se la tomen dentro de tu grupo de tratamiento, hubieras podido encontrar un efecto aún mayor en la reducción de presión arterial, ¿ya? Esa es la lógica. Claro, es posible que los que decían ese 25% no sea exactamente igual que el 75%. Ahí vamos a tener que, para poder pasar de pi a beta 1, vamos a tener que hacer algún tipo de supuestos sobre esas relaciones, ¿ya? Pero la forma reducida es totalmente insesgada, ¿ya? Esto sí que quede súper claro, ¿ya? Este, es insesgado, ¿no? Es insesgado, pero acuérdense que no es el beta 1 de lo que queremos estimar, ¿no? Ok, entonces por ahora nos vamos a quedar ahí y vamos a pasar a mínimos cuadrados, a la estimación formal, digamos, de variables instrumentales y luego vamos a regresar para terminar con este ejemplo, ¿no? Pero acá no hay nada en el error, Aníbal. O sea, en este caso, T es asignado aleatoriamente, ¿no? Entonces yo tengo a los 500 que tomaron la pastilla, a los 500 que les ofrecí tomar la pastilla, 500 que no ofrecí, que no les ofrecí que tomen la pastilla. Entonces no hay nada no observable que esté correlacionado con esa asignación aleatoria. Acá están los 1000, o sea, acá n es igual a 1000. Están todos, ¿no? No hay ningún tipo de correlación entre epsilon y t, ¿no? Y de hecho por eso se llama la forma reducida, ¿ya? Porque en este T yo estoy metiendo en el grupo de tratamiento, es un combinado de los que te hacen caso y los que no te hacen caso, ¿no? Simplemente utilizo el ADAMI del identificador de la asignación aleatoria, ¿ya? Listo. Ok, entonces ahora sí, eh, entonces luego vamos a decir, vamos a querer estimar beta 1 a partir de pi 1 y el dato sobre el porcentaje de personas en el grupo de tratamiento que tomó. Listo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a... Y cómo lo vamos a hacer, al final vamos a llegar a aplicar variables instrumentales, ¿ya? Por eso lo que quería era, lo que voy a hacer es presentarles la metodología y luego vamos a regresar acá voy a poner una estrellita, ¿ya? Usaremos IB, ¿ya? Entonces, primero quiero enseñarles qué es IB para que no nos rayemos, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a ver estimación por variables instrumentales. ¿Ya? Vamos a tener, a ver, esperemos un ratito
esperemos un ratito y seguro se descongela. Voy a quitar mi video para que utilice menos este ancho de banda. Estoy escribiendo la primera ecuación, como esperando a que se descongele. Eh, Ahora sí ya lo ven. Estimación por variables instrumentales. ¿Aún no? Ya. Lo que voy a hacer entonces es mejor dejar de compartir la pantalla y lo voy a volver a compartir, ¿ya? A veces eso lo arregla. Ahora sí ven ¿ya? Ya, perfecto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es esta metodología de variables instrumentales. Vamos a tener un modelo de regresión multivariado en donde nos interesa el efecto causal de X sobre Y, ¿ya? Queremos estimar ¿no? El efecto causal de X sobre Y, ¿no? Realmente este beta 1 es el que nos interesa, ¿no? Entonces, quisiéramos que ese beta 1 esté insesgado, ¿no? Para que realmente se cumpla con todos los supuestos, claro. Entonces, para que este beta 1 esté insesgado, necesitamos que se cumplan todos los supuestos de Gauss-Markov, ¿no? Entonces, necesitamos que se cumplan eh, todos los supuestos. Eh, en realidad no necesitamos, porque el 5 no era necesario, ¿no? Pero asumamos, ¿ya? Para abstraernos de pensar en heterocedasticidad. Asumamos que se cumplen todos los supuestos de Gauss-Markov, excepto el de exogeneidad condicional, ¿no? Excepto el 4. Entonces, mm, entonces, como no se cumple este supuesto de exogeneidad condicional, vamos a decir que X es una variable endógena. ¿Ya? Y bueno, esta otra variable, W, sí va a ser un vector de predeterminadas. Va a ser otras variables, sí son variables exógenas. Exógenas o, no sé, predeterminadas. ¿Ya? O sea, lo que queremos es que sea una ecuación multivariada en donde solamente una variable nos malogre, digamos, el supuesto de la exogeneidad funcional. Tener que concentrarnos únicamente en arreglar, en quitarle la parte endógena a X. Esa va a ser toda la finalidad, ¿ya? Eh, a esta ecuación principal que puse, se le llama la ecuación estructural. ¿Ya? La ecuación estructural es el PGD, ¿no? O sea, el modelo real, digamos, que siguen las variables, ¿ya? Nosotros que de alguna manera arreglar, ¿no? Eh, Queremos, digamos que limpiar a esta X de la homogeneidad, ¿no? Quisiéramos.
porque si logramos endogeneidad, no sé. Si logramos sacar la endogeneidad de X, ya podríamos estimarlo por MCO y ya no tendríamos ningún problema en interpretar beta 1 como un efecto causal. ¿Ya? Y precisamente esto de limpiar a X de la endogeneidad es lo que hace esta metodología de variables instrumentales. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer esta metodología eh, es buscar esencialmente una variable similar a W, perdón, similar a X, pero que no sufra de endogeneidad. Y eso es la parte que no va a ser tan fácil de encontrar, ¿ya? Entonces, la metodología de variables instrumentales eh, busca, busca esto, ¿no? ¿Cómo lo hace? Buscamos esencialmente, utiliza un instrumento que lo vamos a llamar Z, es un instrumento Z, eh, y voy a ponerlo acá entre comillas, ¿no? Que se parezca, ponerlo en palabras, ¿ya? Que se parezca a X, pero que no sufra de endogeneidad. Ya. ¿Y cómo se traduce eso ya de forma formal, ¿no? ¿Cómo van a haber dos condiciones que se tiene que cumplir para que este instrumento Z sea un buen instrumento? Entonces vamos a ver estas dos condiciones. Las condiciones de buen instrumento. La número 1 va a ser la relevancia. Que también esta relevancia se va a estimar en algo que vamos a luego definir como la primera etapa. ¿Ya? Todavía no lo hemos definido. ¿Qué significa? Que Z, esencialmente Z, debe estar correlacionado con la variable endógena, en este caso X, ¿no? Con la variable endógena X, eh, nada más, ¿no? O sea, tiene que estar correlacionado con la variable endógena X, ¿no? O sea, la covarianza entre XY y ZY debe ser diferente de cero, ¿no? Por eso habíamos dicho, quiero una variable que se parezca a X. Ese se parezca a X es la condición de relevancia, ¿ya? Que sí hay algún tipo de relación entre ambas variables, ¿no? Y por último, la segunda condición es la condición de exclusión. Esta es la más difícil de cumplir, ¿ya? Exclusión, o a veces también la llaman ortogonalidad. Ya, básicamente lo que vemos acá es que Z no debe estar correlacionado con, ¿cómo lo llamamos? ¿Epsilon? Sí, lo habíamos llamado epsilon, ¿no? Con epsilon i, que es el error de la ecuación estructural. O sea, esencialmente el valor esperado de u condicional a z
debe ser igual a cero, ¿no? O sea, la misma condición de la exogeneidad condicional, pero claro, sabemos que con X no se cumple, ahora queremos que con Z sí se cumpla, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que va a ser complicada, ¿no? O sea, encontrar una variable que sea parecida a X, pero que no esté correlacionada con el error de la forma estructural. Eso va a ser difícil. Y ahí es donde va a entrar a tallar el uso de alguna asignación aleatoria como un instrumento. Ya eso se va a utilizar bastante, se utiliza bastante en la microeconometría aplicada, ¿no? Eh, ok. Eh, Ojo que estas dos condiciones, o sea, a ver, les pregunto a ustedes, Z puede estar relacionado con Y, sí, ¿no? Sí, lo definimos al comienzo, Álvaro, la ecuación estructural. Es la inicial que habíamos planteado. Sí, de hecho que sí, ¿no? O sea, sí, no solo pueden estar, lo necesito. Sí, necesito que sí se relacionen. Sí, el modelo real, el modelo el inicial, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ecuación estructural. Obvio, por transitividad tienen que estar relacionadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la covarianza de Z y X es diferente de cero, entonces por lo tanto sabemos que la covarianza de X e Y también es diferente de cero, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, esta covarianza de Z e Y también tiene que ser diferente de cero. ¿Cuál va a ser el digamos que lo importante acá es que la relación entre Z e Y eh, sea únicamente se deba a que Z y X están relacionadas, ¿no? Eh, Eso es lo que me dice la restricción de exclusión, ¿no? En realidad, por acá va la restricción de exclusión. Esta condición de exclusión, o por condición de exclusión, yo sé que Z, Z, esta covarianza de Z e Y que sea diferente a cero, se debe se debe únicamente a que la covarianza de Z y X, de Z y X es diferente de cero. Solamente eso, ¿no? Eh, Esto va a ser importante recordar, ¿no? Y ya viéndolo de manera, viéndolo de manera ya o sea, en el modelo, el estimador sería de la siguiente manera, ¿no? X beta más error. Luego yo premultiplico. Un ratito, Álvaro, déjame terminar con este modelo, ¿ya? Premultiplico todo por mi instrumento Z y tendría esta estimación.
y lo que yo voy a querer llegar a la fórmula de mi beta de variables instrumentales, ¿no? Así como nosotros ya sabemos de memoria cuál es la fórmula de beta MCO, ya sabemos cuál es la fórmula de beta de mínimos cuadrados generalizados, ahora vamos a tener una nueva fórmula que es la de variables instrumentales, ¿no? Ahí. Ok, entonces yo sé que el plim de esta expresión me va a salir así. Beta es parámetro, entonces lo puedo sacar, ¿no? El plim de z traspuesta u entre n, ¿no? Eh, yo sé, este u es eh, bueno, acá le puse u, pero antes le había puesto epsilon, ¿no? No importa, este es el error de la forma estructural, ¿no? De la forma estructural. Yo sé que esto es cero, ¿no? Y por lo tanto, me va a salir que el plim de z traspuesta y entre n es igual a este primer término, plim de z traspuesta x por beta, y yo puedo pasar el corchete, o sea, como yo quiero despejar beta, ¿no? Quiero despejar beta, puedo pasar todo este corchete que lo premultiplica eh, a la inversa, ¿no? Entonces yo tendría el plim de z traspuesta x entre e, todo esto inversa, plim de z traspuesta y entre n, y todo esto es igual a beta, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando del valor estimado, ya no el beta parámetro, sino el beta estimado, ya me puedo deshacer del plim, ¿verdad? Entonces el beta estimado va a ser el instrumento z traspuesta x inversa z traspuesta y, ¿no? Entonces este va a ser mi nueva fórmula, ¿no? Eh, entonces acá, bueno, acá hay que darse cuenta que yo necesito invertir, ¿no? O sea, noten que necesito invertir una matriz, ¿no? Invertir z traspuesta x, ¿no? Entonces, para que yo pueda invertir esta matriz, necesito que sea una matriz de rango, eh, una matriz cuadrada, ¿no? Eh, ¿No? O sea, para ello eh, debe ser entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo, por ejemplo, una variable endógena explicativa, o sea, una X que es endógena, necesito un instrumento, ¿no? Si yo tuviera dos variables explicativas endógenas, necesitaría dos instrumentos. Entonces, esencialmente necesito un instrumento por cada variable endógena explicativa, para que al final me dé una matriz cuadrada y sí pueda invertirla. Eh, si eso no ocurre, si yo tengo menos instrumentos que variables endógenas explicativas, tampoco es el fin del mundo, porque voy a utilizar esta metodología alternativa que ya les había mencionado antes de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿ya? Que relaja esta restricción, ¿no? Eh, bueno, les apunto la varianza y ahorita sí ya atiendo tu pregunta. Ok, esta es la varianza estimada.
¿ok? Y esa vendría a ser mi varianza eh, del estimador de variables instrumentales, ¿no? Mm, quizás acá. Necesito un instrumento por cada variable endógena explicativa. Ok, a ver, ¿cuál era la pregunta? Usamos Z entonces para crear un nuevo modelo teórico en vez de X, use Z. No estamos haciendo eso, Álvaro. De hecho, lo que vamos a hacer es estimar con el de dos etapas, creo que se va a ver más claro, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es, con variables instrumentales lo estamos haciendo a la vez, ¿ya? Estamos utilizando Z y estamos utilizando X. Con la metodología de mínimos cuadrados en dos etapas lo vamos a hacer en dos partes y ahí se va a notar más claro, ¿ya? Eh, no estamos reemplazando Z por X, ¿ya? Eh, no estamos reemplazando Z por X. Reemplazar Z por X sería el equivalente al equivalente a la forma reducida que les había mostrado en el ejemplo del experimento aleatorio. Eso es otro tipo de estimador, ¿ya? Lo que queremos es limpiar de X a Z, no reemplazarlo, ¿ya? Luego Magali dice, ¿cómo sabes que Z y X tiene rango completo? Bueno, tendrías que ver el número de combinaciones lineales que se pueden hacer. Hay que recordar ahí un poquito de la mate, ¿no? Pero en palabras sencillas, sin ver esos detalles, lo que necesitaríamos es que tengas un instrumento por cada variable endógena explicativa. Eh, sí, o sea, lo transformamos, ¿no? Ok. Mali, con lo que voy a explicar ahorita te va a quedar claro, ¿ya? Lo que yo les decía es que si no se cumple, no se preocupen, va a haber una metodología alternativa, no es que ya no pueden hacer nada, ¿ya? Entonces sí, podría ser que no tengan un instrumento por cada variable endógena explicativa. Entonces, no necesita estar asegurado porque simplemente usas otra metodología, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que haces es utilizas mínimos cuadrados en dos etapas, ¿ya? Entonces, en dos etapas, ¿por qué? Porque vas a tener una primera etapa y una segunda etapa, ¿no? O sea, valga la redundancia, ¿no? O sea, incluso habíamos dicho que variables instrumentales era un caso particular de mínimos cuadrados en dos etapas, ¿ya? Eh, es un caso particular de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Ok? Entonces esta estimación en dos etapas va a ser, lo que vamos a hacer es ya no vamos a poder limpiar a X usando Z solamente con las multiplicaciones, como hacíamos en variables instrumentales, sino que vamos a tener que hacerlo por partes. ¿Ya? Entonces vamos a decir, ahí vamos a tener una primera etapa, ¿no? Paréntesis, ¿no? Una primera etapa en donde vamos a estimar una regresión de X en función de Z y todos los demás variables de control que tengamos. ¿Ya? Entonces estimamos X en función de Z, ¿ya? Y todas las demás variables, variables de control predeterminadas, las exógenas, que habíamos denominado omega sub i. Entonces, en esta primera etapa, en vez de
tener como variable dependiente Y, vamos a tener como variable dependiente a X. De hecho, lo que queremos hacer es predecir X en función a instrumento, ¿no? Entonces voy a tener gamma 0 más gamma 1 z sub i más gamma 2 omega sub i más un término de error. ¿Ya? Y con esto podemos estimar, ¿no? O sea, con esto vamos a hallamos una predicción de X sombrero, que es igual a los valores predichos, ¿no? O sea, gamma 0 más gamma 1 z sub i más gamma 2 omega sub i. Entonces acá, como vamos a tener una única variable X sombrero, ya no importa si no tienes o sea, incluso podrías tener más de un instrumento por variable endógena explicativa, ¿ya? Porque, bueno, acá puse, necesito un instrumento por cada variable endógena explicativa, eh, pero tampoco puedo tener más de un instrumento por variable endógena, ¿no? O sea, necesito uno, pero tampoco significa que pueda tener más de uno, porque ahí también se me malogra, o sea, la matriz ya no sería cuadrada, ¿no? Si tuviera más de un instrumento por cada variable endógena. En cambio, en mínimos cuadrados en dos etapas, sí, en principio podría tener, Z podría ser una matriz, podría tener más variables, más instrumentos, ¿no? Y no habría problema porque simplemente los añado y eso al final tengo una única predicción de X, ¿no? Eh, y luego tendría esta segunda etapa en donde estimo, la ecuación, en donde estimo ¿cómo se llama? Eh, la ecuación estructural, pero en lugar de X, eh, el valor predicho de X, ¿no? Beta 0 más beta 1 X y sombrero más beta 2 omega sub i más epsilon i, ¿no? Entonces, esta segunda etapa es similar a ecuación estructural, ¿ya? Similar a ecuación estructural, pero con X sombrero en lugar de X, ¿no? Y se supone, ¿no? Se supone, o a eso queremos llegar, ¿no? Que ya este X sombrero está limpio de endogeneidad, ¿no? Eh, claro, en mínimos cuadrados en dos etapas estamos asumiendo, eh, con esta estimación, estamos asumiendo que al igual que en el caso anterior, acá, asumimos que se cumplen eh, el 4, M4, ¿no? ¿Y cómo voy a lidiar con M4? A través del instrumento, ¿no? Yo lidio o limpio este problema de M4 con el instrumento. Primera etapa, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, digamos que yo, digamos que arreglo el problema de M4, ¿no? Ajá, ya, esa pregunta de Héctor es súper interesante.
en el modelo de la primera etapa se cumple la exogeneidad condicional. ¿Ustedes qué creen? De hecho, esta es una pregunta súper importante y, bueno, ya más o menos la habíamos visto en el de variables instrumentales, ¿no? Y este es digamos que el core para creer si es que tu estimador de ya sea variables instrumentales o de mínimos cuadrados en dos etapas es un estimador realmente insesgado, si realmente, o sea, si la respuesta es sí a la pregunta de Héctor, entonces ese estimador que estoy hallando ahora va a ser realmente insesgado, ¿no? O sea, la metodología necesita eso, ¿no? Eh, la estimación de mínimos cuadrados en dos etapas este, necesita que se cumpla exogeneidad condicional, ¿ya? ¿Por qué van a ser las mismas condiciones o sea, este Z que utilicemos acá, en mínimos cuadrados en dos etapas, necesita cumplir con las mismas restricciones que antes, las mismas condiciones de relevancia y de exclusión u ortogonalidad, ¿no? En la primera, ¿cómo se llama? En la primera etapa, este, al yo estoy ya incorporando eh, estas dos condiciones, ¿no? Porque por un lado, la más fácil de ver es la de relevancia, ¿no? O sea, ese Z debería ser estadísticamente significativo eh, para que me ayude a explicar X, ¿no? En la primera etapa. La de relevancia es más fácil de testear. La de exclusión o la de ortogonalidad nos dice que Z debe estar únicamente, o sea, que Z no debe estar correlacionado con el error de la forma estructural. Y eso significa que Z debe relacionarse con Y únicamente a través de X, ¿no? Eh, entonces, todo esto va a requerir que esta primera etapa se cumpla el supuesto de exogeneidad condicional, ¿ya? Este, y, y va a ser difícil, ¿no? O sea, va a ser difícil pensar que en esta primera etapa en verdad se cumplen las dos cosas. Esa va a ser la gran dificultad de hallar un buen instrumento, ¿no? Lo podemos poner por acá. Eh, entonces, algunas consideraciones, ¿no? La número uno es, bueno, más fácil, notemos que omega, estas variables de control, ¿no? Las predeterminadas, aparecen en primera y segunda etapa. Si no aparecen, estoy introduciendo variables dentro del término de error de la primera etapa, que ya automáticamente va a hacer que no se cumpla la exogeneidad condicional, ¿no? El otro es, se debe cumplir, se debe cumplir todos los supuestos MCO en la primera etapa. Acá está incluido eso, incluido exogeneidad condicional, ¿no? O sea, el valor esperado el error de, ¿cómo le habíamos puesto? Mu condicional a z debe ser cero, ¿no? Eh, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Eh, eh, listo. Eh,
además, ¿no? Se debe cumplir condición de relevancia en primera etapa, ¿no? Y eso, como les decía, lo podemos ver, ¿no? O sea, si es que sale estadísticamente significativo, o no, por ejemplo, ¿no? Em, y bueno, esencialmente va a ser difícil, ¿ah? Va a ser difícil, este, sí. Ok, entonces, ¿cuál es el estimador? El estimador, lo que vamos a hacer es este beta, es el punto 2, Álvaro, que escribe acá, de mínimos cuadrados en dos etapas, es igual a, vamos a utilizar una matriz de proyección, ¿ya? Que es PZ, ahorita defino que es PZ, X traspuesta, X inversa, PZX traspuesta por Y. Y este estimador en mínimos cuadrados en dos etapas va a ser esencialmente, va a ser igual a X sombrero traspuesta, X inversa, X sombrero inversa Y, ¿no? Entonces acá ya se ve similar, esta expresión, esta de acá, ya se ve similar a beta IB, ¿no? En donde reemplazamos Z por X sombrero, ¿no? Eh, bueno, solo para definir, este PZ es igual a Z por Z traspuesta Z inversa, Z traspuesta, ¿no? Entonces, esta es una manera de mínimos cuadrados en dos etapas. Esta es, digamos que, la manera A de escribirla y la manera B de escribirla va a aparecer un error, pero se debe a propiedades de P, debido a que P es idempotente y simétrica. Lo puedo escribir de otra manera, ¿no? Lo tengo por acá. Tengo beta del mínimo cuadrado en dos etapas, es igual a X traspuesta inversa. O sea, partimos de la expresión que teníamos antes. eh, y esto, me voy a poner un poquito más a la izquierda porque sale un poco grande. X traspuesta Z, Z traspuesta Z inversa, Z traspuesta X, ¿no? Todo esto inversa y voy a reemplazar este X sombrero por toda esta expresión grande, ¿no? X traspuesta Z, Z traspuesta Z inversa, Z traspuesta Y, ¿no? Y acá me va a aparecer matriz, uy, ¿se borró algo? Ya, la matriz PZ, X,
X, P, Z, Y, pero como es idempotente y simétrica, yo puedo, ay, perdón, acá, en la respuesta, yo lo puedo escribir así. PZ traspuesta por PZ me da, es lo mismo que poner solo PZ. Entonces lo puedo reescribir así. Acá no, creo que si lo agrupo me sale mejor, porque quiero llegar quiero llegar a una expresión que ya no dependa de X, sino únicamente de X sombrero. Entonces, por eso estoy agrupando, bueno, de esa manera, ¿no? Y este es X X sombrero, inversa, X sombrero, Y. Entonces, esta es otra manera de escribirlo. Otra manera de escribirlo. O sea, como les decía, se ve muy parecido, pareciera que es un error, pero es otra manera de escribirlo, ¿no? Para que no se confundan. Ok, entonces ya hemos introducido varios temas, ¿no? Sabemos cuál es la ecuación estructural, sabemos el estimador de variables instrumentales y también hemos visto la metodología alternativa, que es el mínimo cuadrados en dos etapas, en donde queremos estimar esa ecuación estructural, pero no podemos estimarla directamente, sino que la tenemos que hacer en dos pasos, ¿no? En esta primera etapa, en donde lo que buscamos es hallar este X sombrero, y una segunda etapa en donde ya estimamos una versión de la forma estructural, pero no se llama estructural porque no utilizamos X, sino X sombrero, ¿no? Y también habíamos hablado de la forma reducida, ¿no? Que habíamos visto en el ejemplo, ¿no? Del experimento aleatorio, ¿no? Recordemos la forma reducida con este estimador de mínimos cuadrados en dos etapas, también eh, ay, perdón. También se ve, ya se ve más claro, ¿no? El estimador de la forma reducida del experimento, ¿no? Habíamos dicho Y sub I igual a pi 0 más pi 1 Z, Z sub I más pi 2 omega sub I más BI, ¿no? Entonces la forma reducida es un estimador en donde relacionas directamente, o sea, reemplazas X, reemplazas eh, en esta estimación, simplemente reemplazas la explicativa, eh, la explicativa endógena, que en el ejemplo era X, por el instrumento, ¿no? Por el instrumento Z, ¿no? Es otra estimación, ¿no? O sea, no es que nos va a salir lo mismo, simplemente es una manera alternativa que en algunos casos es la que vamos a querer estimar, ¿ya? A veces la forma reducida va a ser muy útil para estimar lo que queremos, eh, para dar, por ejemplo, alguna recomendación de política, ¿no? Entonces, regresando al instrumento, yo les había dicho que
que dejemos ahí una estrellita, porque ya cuando les explique esta primera etapa, la etapa, íbamos a poder entender cómo a partir de ese estimador de la forma reducida que habíamos encontrado en el experimento, acá voy a poner regresando al experimento, vamos a querer estimar este beta de variables instrumentales, ¿ya? Nosotros ya sabíamos que este Y sombrero era igual a 110 menos 20T, ¿verdad? Habíamos llegado a esa expresión. También sabíamos que 25% de los tratados no tomaron la pastilla, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos la primera etapa, ¿no? La primera etapa, en este ejemplo, ¿qué sería, X? La endógena explicativa. Mi endógena explicativa, ¿qué variable era en mi experimento? La endógena explicativa era tomarse la pastilla, ¿no? O sea, era PI es igual a alfa 0 más alfa 1 por T. T es lo que yo asigné aleatoriamente, ¿no? Y P es la decisión de tomarse o no tomarse la pastilla. Entonces, con los datos, como nosotros sabemos que 75% de los tratados sí tomó la pastilla y 25% no la tomó, y además también habíamos dicho que era una pastilla nueva, que no se vendía al público en general, y por lo tanto nadie del grupo de control podía comprarla. De hecho, con esos datos ya puedo saber este P sombrero va a ser igual más 0.75T sub I, ¿no? ¿Por qué? Porque la media, el valor predicho el valor esperado, como hicimos antes, ¿no? El valor esperado de P, ¿no? Condicional a que eres del grupo de tratamiento, esto es igual a 0.75, porque 75% tomó la pastilla, ¿no? Tomó la pastilla en grupo de control, ¿no? Y el valor esperado de P sub I condicional a que estás en el grupo de control, esto es 0, ¿no? Porque nadie de grupo de tratamiento, perdón, de control, del grupo de control, pudo tomar, pudo tomar la pastilla, ¿no? Entonces yo conozco esa primera etapa y ahora podría estimar mi beta IB. Entonces ya sé la primera etapa, entonces con primera etapa más forma reducida, ¿ya? En este caso, ¿no? Puedo estimar beta IB. Esa es una forma alternativa de estimar el beta IB, ¿ya? ¿Y qué va a salir? Va a salir beta IB, va a ser igual a pi de la forma reducida entre alfa de la primera etapa. Entonces, esencialmente esto va a ser pi me salía menos 20 entre 0.75. Y esto sale, uy, no lo tengo calculado, creo. Ah, sí, 26.7. Menos 26.7. Entonces, claro, acá, por ejemplo, estamos viendo lo que ya intuitivamente habíamos inferido, ¿no? Que si hubiéramos podido, eh, digamos que obligar a todos a que tomen la pastilla, ese efecto hubiera sido seguramente más grande. Eh, a-
en este caso, al menos sobre el grupo que sí tomó la pastilla, el efecto verdadero es una reducción de 26,7 en presión arterial, ¿ya? Entonces, este 26,7, ¿no? Sería, es la reducción en presión arterial para aquellos que efectivamente tomaron la pastilla. Claro, acá venía la pregunta de, ¿son todos iguales? ¿No? Es razonable pensar que el 25% que no tomó pastilla, ¿no? Que no tomó pastilla, también experimentaría reducción de 26,7, eh, depende, ¿no? Acá la respuesta va a ser depende. ¿Depende de qué? Si tomar pastilla, a ver, depende si creemos que depende de si efecto de pastilla es homogéneo para todos, ¿no? Si creemos que el efecto es homogéneo para todos, y esto vamos a ahondar la próxima clase, no se preocupe, este, entonces el efecto, podríamos extrapolar que ese 25%, si tomara la pastilla, tendría el mismo efecto. Pero podría ocurrir que las personas que deciden no tomar la pastilla, de repente deciden no tomarla porque saben que les va a generar un menor beneficio, ¿no? Entonces, de repente ese grupo, si hubiera tomado la pastilla, no tendría una reducción en presión arterial de 26,7, sino de algo menos. Lamentablemente no vamos a saber cuánto menos, ¿ya? Y a eso le vamos a dedicar el próximo, la próxima clase. Eh, gracias Aníbal, sí, grupo de tratamiento, tienes razón, sí, porque es T1, sí, gracias. Listo. Ok, chicos, nos quedamos acá entonces. Eh, sí, nos quedamos acá. Retomamos la próxima semana. He visto que me han mandado algunos sus reclamos. Yo, bueno, los voy a juntar y los miraré todos juntos y les estaré contestando seguramente ya la próxima semana. ¿Ya? Bueno, chicos, gracias. Nos quedamos acá.